Qué gusto saludarles. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura, en esa etapa de grandes remembranzas de conversaciones sostenidas a principio de este siglo. Hoy vamos a recordar una conversación que sostuve con Porfirio Muñoz Ledo, quien por cierto lo recordamos con gran afecto de todos los tiempos compartidos con él, un privilegio que tuve en la década de los 90, y que el pasado martes se cumplió un año de su partida. En esa conversación él narra desde sus inicios de vida, desde su infancia, como hijo de una familia de clase media de maestros, su trayectoria y hasta los momentos estelares a esa fecha que es en que grabamos esta conversación, que fue cuando regresó de su encargo como embajador ante la Unión Europea. Hay muchos detalles muy interesantes en ella. En lo personal creo que Porfirio nunca dio una entrevista, una conversación tan larga sobre toda su vida, donde hiciera una cronología de su vida. La tenemos plasmada en Sin Censura, Personajes para la Historia. Lo estaba yo checando y tiene 50 páginas. Es una conversación que se llevó 50 páginas para poder transcribirla. Y bueno, sin más preámbulos, se las vamos a presentar el día de hoy. Esta conversación ocurrió el 26 de octubre del 2005, es decir, casi hace 19 años. En aquella ocasión, que era para el programa Sin Censura, que se pasaba por la televisión de los oaxaqueños, fueron dos partes. Hoy la presentamos completa, las dos partes. En la primera narra su vida hasta que llega al servicio público y la segunda con los tiempos que le tocaron vivir ya en la izquierda democrática, hasta el momento en que la hicimos, que fue el 2005. Sin más preámbulos, aquí está. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta noche un invitado muy especial, muy cercano a mi afecto personal, a mi vida política y por supuesto a la vida de este país. Yo creo que en México no se podría hablar de los tiempos actuales y de la transición democrática o la alternancia sin referirnos a Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio, qué gusto. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas noches. Qué buen espacio para platicar. Hacía rato. Pero vamos a ir a las cosas. Te echaste un buen tiempo en Europa. Sí, bueno, no demasiado, poquitito más de 3 años, aunque vine con mucha frecuencia a México. Igual que cuando estuve en Naciones Unidas, el compromiso era estar allá, pero no separarme de aquí. Además, estuvieron invitando a muchos mexicanos allá, rectores, gobernadores, parlamentarios, hicimos muchos seminarios y creo que de alguna manera continuamos el trabajo de la reforma al Estado de aquel lado del Atlántico. Porfirio, yo quiero hacer en la medida de lo posible esta noche un repaso de lo que ha sido Porfirio Muñoz Ledo, porque tu vida es interesante desde el principio hasta el fin, y en ese contexto, bueno, muchas veces conversamos sobre aquel joven que nació en la colonia del Valle y que estudió en el Instituto México y que pasó por París y por la Universidad Nacional. ¿Qué de esa etapa? ¿Cómo la ves a la perspectiva del tiempo? Tanto voy a la colonia del Valle, si vieras que el recuerdo uno tira la querencia. Cada vez más paso por la colonia del Valle, cada vez más busco tomar un café por ahí. Esos son los arraigos, ¿no? Es como nuestra provincia. Mi Oaxaca es la colonia del Valle. Mira, en realidad yo vengo de la escuela pública porque mi madre era profesora de educación primaria y de educación física y mi padre era profesor de educación física de aquellas grandes escuelas de formación de maestros de la época de Vasconcelos. Y mi madre era profesora de 6º año de primaria de la primaria que estaba a 5 calles de mi casa, la Rosa Luxemburgo.
porque se venía del cardenismo. Mi madre estuvo en el Centro Escolar Revolución, que fue la escuela modelo del general Cárdenas. Cito porque esa es mi infancia. Mi infancia es el cardenismo. Sí, toda época de la vida tiene que ver con una etapa. Curiosamente, creo que se lo habrás preguntado, coincidí con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el jardín de niños. Bueno, muchas veces platicamos el Brígida de eso. Alfaro. Pero nada más que él era el hijo del presidente de la República y yo era hijo de profesores de escuela. Se suponía que era un país más igualitario, desde luego, y no se veían tanto las diferencias como ahora. Ahora no ocurriera una cosa así. Y yo estudié en las escuelas primarias de la Colonia del Valle, pero empezó a haber escuelas más grandes. Como mi padre, atleta y profesor de educación física, quería que nosotros fuéramos escuelas donde hubiera más espacios, donde hubiera mayor posibilidad de desarrollo, y nos consiguió una beca a mi hermano que acaba de morir y a mí en el Instituto México, y ahí terminé la primaria, hice la secundaria y después me fui al CUM, pero becado también. Lo que pasa es que me becaron los propios profesores, ya no había becas de educación, y ahí empecé mis primeras armas, fundamentalmente en la oratoria, porque me gustaba mucho leer en voz alta. Te acordarás que yo era muy tartamudo de niño, muy. Entonces mi madre me enseñó, me curó, digamos, a través de un método que era leer en voz alta, que era penosísimo para mí, porque el que es tartamudo es un sufrimiento espantoso, no te sale la palabra. Y era leer, y leer, y leer, y leer, y luego leer más a prisa, y luego leer más a prisa, y de ahí a recitar, pues no hay sino un paso. Y de recitar a decir un discursito en una fiesta escolar, pues no hay sino otro pasito. Y cuando se hicieron los primeros concursos en la secundaria, me inscribí, no fui el primer lugar la primera vez, pero ahí fui avanzando y sí terminé por ser el campeón de oratoria de la escuela y de declamación también. Y bueno, la actividad política va de la mano. Yo tenía muy buenos profesores de historia, comenzando por mi madre, y me interesé mucho en la historia de México. Ahí nace tu vena, ¿no? De identidad con este país. Sí, sí. Del conocimiento de los personajes de la historia, cosa que he hecho más o menos con todos mis hijos. El conocimiento de la historia del país, qué pasó, y su ubicación en la historia universal. Mi madre particularmente era muy buena para historia universal. Incluso alguna vez participó en algunos concursos de la radio, ¿no? Sobre historia universal, ¿no? Pues que no sé qué le preguntaba. Y sí, la historia de México y la historia universal. México en el mundo y México, conocimiento de los personajes. Mi padre era un aficionado a libros, de aquellos que salían en los periódicos, ¿te acuerdas? El Nacional tenía unas hojas, ¿no? Que las recortabas, las doblabas y luego las encuadernabas. Y como teníamos en la secundaria taller de encuadernación, muy mal hecho, pero encuadernamos los libros que salían de los periódicos. Y sí leí desde muy joven textos importantes sobre la Revolución Mexicana. Hasta la fecha sigues leyendo. A mí siempre me ha admirado tu manera de leer compulsiva. Porque además, luego di clase de esas materias. Yo di clase de Revolución Mexicana por un azar de la vida. Cuando estaba terminando la facultad, me invitaron al Nacional Preparatorio a un seminario sobre Revolución Mexicana, que luego di también por un azar de la vida en Europa. Y luego te vas a la UNAM. Yo recuerdo algunas ocasiones de las largas conversaciones que hemos mantenido a lo largo de estos años, cuando nos platicabas tu paso por la universidad, la sociedad de alumnos, tu vinculación con Miguel de la Madrid, con otros personajes. Doble, porque nosotros pertenecemos además a familias de clase media modesta, donde era la costumbre, no sé si ya les tocó en la generación de ustedes, si todavía les tocó, de que trabajábamos. No se entendía que fuéramos nada más estudiantes. Cuando yo terminé la preparatoria, igual que mis hermanos, pues, empecé a tener pequeñas chambas, ¿no? Hasta que mi padre me consiguió, gracias a un amigo de él, deportista, un cargo en la Secretaría de Bienes Nacionales. Yo fui, que estaba ahí en la calle de Moneda, yo fui empleado público antes de estar en política estudiantil. Yo tenía 17 años. Claro, era la última categoría, oficial cuarto, ¿no? Entonces casi era office boy, como se dice ahora. Y trabajé en la oficina de prensa de Bienes Nacionales.
repartiendo boletines, recortando periódicos, pegándolos, se pegaban con engrudo, entonces no había internet, se hacían stencil, los boletines se hacían... que se ocuparon luego en el movimiento de 68, fueron famosos los stenciles. Entonces me formé, conocí el medio periodístico, hacer boletines, aprender a leer la prensa, estar al tanto de la actualidad. Yo pertenezco a una generación de la facultad que entró a mediados del siglo pasado y que tomó como nombre la generación del medio siglo, porque a partir de los concursos de estudiantes, el director de la facultad, el maestro de la Cueva, nos invitó a algunos estudiantes, entre ellos el licenciado Genaro Vázquez Colmenares, que ahora está como diputado, que es de esa generación, Carlos Fuentes, Víctor Flores Solea, Arturo González Cosío, Javier Wimmer, Rafael Ruiz Carrel, nos invitó a hacer una revista. Y esa revista fue la plataforma de la generación. La mitad eran fundamentalmente hombres de letras, jóvenes aficionados a la literatura. Ya Carlos Fuentes había ganado concursos de cuento. Hay una generación brillante, ¿eh? Nos dedicamos... Wimmer también está en esa Javier, ¿verdad? Javier está en esa generación, claro. Entonces, nos dedicamos a... Y otros muchos, como González Pedrero, como Sergio Pitol, como Salvador Elizondo, que se fueron juntando. Entonces fue una generación muy singular porque nos dedicamos a escribir, no todos, pero la mayor parte, bueno, escribir casi sin excepción. Unos estábamos en la oratoria, otros en la política estudiantil, y a mí me tocó hacer de las tres. Entonces, a partir de ese movimiento, nos propusimos tomar, digamos, la conducción política de la universidad por el lado estudiantil. Se vivió un momento muy difícil, que ahora ya ni se recuerda, que fue el cambio de la ciudad universitaria. Porque nuestra universidad, como casi todas las de provincia, eran del centro de la ciudad. Así es. Nosotros íbamos a la escuela, tomamos 2 horas clase, nos íbamos a trabajar, ¿no? Nos íbamos a la casa, se vivía cerca, pero fundamentalmente combinábamos trabajo y estudio. A veces tomamos una clase a las 7 de la mañana, a veces una a las 7 de la noche. Teníamos mucha flexibilidad para los horarios y los abogados empezaban a trabajar en tribunales. Nos cambian a Ciudad Universitaria, que se vio un proyecto muy norteamericano. Imagínate que la CU estaba lejísimos, no había nada, no había, pero era ir a otro lugar, no había la tradición del campus en México. Entonces hubo un gran movimiento estudiantil, porque no era, para los muchachos, no era fácil ni trasladarse. ¿Y cómo combinaban escuela y trabajo? Cuando la mayor parte, pues eran de clases muy modestas. Y luego trataron de reformar los métodos, de modo a hacer horarios rígidos, pues tanto peor. ¿Cómo le hacías para estar 6 horas seguidas en la escuela? Pues no podías. Entonces tuvimos muchos movimientos que me tocó encabezar. Empezó por los estudiantes de Derecho. Tuvimos gran comprensión del rector, el doctor Nabor Carrillo, y de su grupo de gente. Estaba Pablo González Casanova, su hermano Enrique, Horacio Labastida, que acaba de morir, Francisco López Cámara, que ya murió, que eran profesores jóvenes que nos entendieron. Y después de muchas negociaciones logramos que hubiera profesores de tiempo completo. ¿Qué sentido tenía tenerte en un campus si no había profesores de tiempo completo? Eran por horas, en fin. Entonces yo creo que nuestra generación tuvo un impacto muy importante en la vida universitaria, pero quiero decirlo, no éramos militantes de ningún partido, más bien éramos de oposición. A nosotros nos tocó el movimiento enriquista del 52 y varios de nuestros compañeros eran enriquistas y algunos los persiguieron, ¿me entiendes? Entonces nuestra revista, cuando tomó posición política, la tomó contra el gobierno, contra la última parte del régimen del deseado alemán, aunque yo estaba en el gobierno, pero como empleado, y contra el señor Ruiz Cortines. Entonces, mi generación, porque luego hay cierta confusión, no tenía partido político porque no había propiamente partidos políticos. Claro. Había algunos seguidores del maestro Lombardo Toledano, había algunos que trabajaban con los jesuitas, luego fueron panistas, algunos comunistas, pero no había, en fin, no tenían membresía. Pero no había como ahora, que los jóvenes tienen posibilidad de participar, es una gran avance. Toman posición además. Pero priistas había muy pocos, fíjate. Así que militaran en el PRI muy pocos. Entonces, una juventud con vocación intelectual,
con vocación social, pero además con mucha independencia. Luego viene París y luego de París a incorporarse ya plenamente a la política de México. Bueno, antes de irme a París yo tuve el problema que no tenía que vivir porque se acabó la política estudiantil, nosotros no teníamos recursos, yo ya no trabajaba. Entonces yo me dediqué un año, el último año de la carrera y el primero y el siguiente, a dar clase. Que de lo único que podía vivir, yo nunca tuve interés por la vida litigante, la verdad. Quizá hice mal, porque es una buena formación, pero ni tenía los contactos ni la vocación. Tampoco quería entrar al gobierno, pues ya me iba a ir. Entonces, fueron los años de mi vida que más estudié, di clase de Revolución Mexicana, de Historia Universal, de Sociología, prácticamente de lo que encontraba yo. Yo hasta una clase en la Universidad Femenina de Introducción a la Cultura, donde tuve no malas alumnas que luego fueron escritoras. Entonces, tuve una vida muy intensa, porque me ganaba yo el pan yendo de una escuela a otra. Me fui a París como becario por el gobierno de Francia y fui por un año para hacer unos cursos sobre sociología jurídica, es decir, qué relación hay entre el derecho y la realidad, que es el gran problema histórico de nuestro país, que me obsedía. Y finalmente me inscribí, se abrió el doctorado, la reforma de ese año, en Derecho Constitucional y Ciencia Política, y me inscribí. Y me quedé 2 años hasta que pasé los cursos. Y luego el señor Torres Bodet, que era el embajador, que había sido ministro de Educación, director de la UNESCO, y que luego volvió a ser ministro de Educación, me invitó a irme a la Universidad de Toulouse, en el sur de Francia, ya casi en la frontera con España, porque se necesitaban jóvenes profesores que explicar. Ellos daban, por ejemplo, cursos sobre la novela de la Revolución Mexicana, etcétera. Entonces alguien tenía que explicar la parte histórica. Y me pasé otros 2 años, estuve 5 años seguidos en Francia. Y luego viene el regreso a México y tu incorporación a la vida pública. Es muy difícil, ¿eh? El regreso es muy difícil porque es el comienzo en realidad. Todos estos jóvenes que ahora prolongan su vida académica, haciendo doctorados, etcétera, lo saben. Y ahora, de todas maneras, hay más oportunidades que entonces. No fue muy difícil. Primero, porque yo no tenía la intención de ir al gobierno. En primer lugar, estaba terminando una tesis de doctorado sobre el sistema político mexicano, que me estaba ya volviendo muy crítica, y no quería empezar mi carrera del gobierno, sino concluir un ciclo académico que, lo digo, se prolonga a veces demasiado. Yo ya tenía 26 años, entrados a 20, por ahí. Entonces, lo primero que hice es conseguir alguna clase en la Facultad de Ciencias Políticas. 2, empezar a hacer traducciones, venía de Francia, hice una traducción, no había otra, de la Constitución Mexicana al francés, que me costó 3 meses, me la pagaron regular, pero me permitió conocer la Constitución como la sala de mi casa, perdón. Como la conoces hasta ahora. Claro, porque nadie conoce más. Están los orígenes de la reforma del Estado. Nadie conoce más un texto que el que lo ha traducido. Claro. Entonces yo tenía que ver, había traducciones de la de 57, 2, me encontré en la Biblioteca del Congreso, había una del 24, que me encontré también allá. Entonces, por eso, una de mis especialidades es saber de dónde viene la frase. Hay frases que vienen de la de 57, la de 24, incluso de otras constituciones de otros países. Bueno, entonces me metí mucho y traté de dar una clase de sistema político mexicano. No pude, que no la había. Y en eso pasó algo muy casual en mi vida, definitorio hasta cierto punto, porque yo conocía muy bien al licenciado López Mateos, siendo dirigente estudiantil, él era el joven secretario del Trabajo. Alguna vez lo fuimos a ver para que nos patrocinara un evento, incluso lo invitamos a una conferencia, me acuerdo, y me tenía mucha estimación personal, aunque yo era muy joven. Entonces, él me había mandado decir, a través de un amigo común, estando yo en París, que me fuera a su campaña, y yo le había mandado decir que no, pero era obvio. Ahora para decir, bueno, qué presunción, no, pues yo estaba empezando mi doctorado, tenía otro proyecto, ¿no? Entonces, en casa de un amigo común, don Pepe Iturriaga, que todavía vive, nuestro gran hermano mayor,
él propició que hubiera una reunión donde estaba el presidente. Entonces el presidente me dijo, de la mano más decía, Porfirio, ¿cuándo regresó usted? Se hablaban entonces. Le dije, bueno, pues hace unos meses. ¿Qué está haciendo? Estoy en la universidad. Véngase a trabajar conmigo. Me rompía mi esquema, aunque parezca mentira. Entonces lo fui a ver. Más a gusto en las traducciones. En la universidad, y estaba terminando mi tesis, y tenía un proyecto de fundar un seminario sobre el sistema político mexicano, lo mismo que ahora. Entonces, que me preguntabas al llegar, ¿y qué estás? Pues estoy en lo mismo. Yo andaba luchando por que se abriera una cátedra que se abrió al año siguiente en el Colegio de México. Don Daniel Cosío Villegas sabía mi inquietud. Me dijo, Porfirio, ¿por qué no lo hacemos en el colegio? Fue 62, estoy hablando del 60. Y luego, ya estando yo en educación, capítulo que te voy a contar, en la Escuela Normal Superior convertí una clase que se llamaba Historia Política de México en Historia de las Instituciones Políticas de México. Ya nos estamos brincando. Sigamos con López Mateos, pero es el mismo hilo. Es el mismo hilo. Ahí va. Claro. Me citó, entonces fui a ver al secretario particular, me dijo, ahí tienes un escritorio. Dije, no. Entonces quedé como asesor externo. Le hacía proyectos de textos, notas. Era un momento muy peculiar, quiero decirlo. Era el momento del movimiento, era el momento, y no hay que eludir el trasfondo histórico, del movimiento de liberación nacional, después de la Revolución Cubana. Muchos intelectuales, varios miembros de la organización se habían ido a una oposición muy abierta con el MLN. Entonces, el presidente López Mateos quería que hubiera un grupo también de intelectuales de izquierda que le dieran ideas de varias edades. Pues estaba Enrique Ramírez y Ramírez, el viejo Alejandro Carrillo, ya te contaré, era un grupo muy interesante. Entonces ahí inventó López Mateos que él era de extrema izquierda dentro de la Constitución. De ahí surge. Ese es exactamente el momento, todo tiene su razón de ser, que tenía mucho interés, no porque estimaba a Porfirio, porque Porfirio había estudiado en Europa. Bueno, eso lo hacía candidato a, pero la razón era otra. Claro. Quería acercarse gentes con cierto prestigio generacional, y bueno, y era muy abierto a lo que nosotros le decíamos, ¿no? Nosotros estuvimos en contra de la cárcel de Siqueiros, dejamos de ir, todas estas cosas que ocurren, ¿no? Finalmente él me invitó a un viaje a Francia porque me mandó a llamar un día, el presidente. Tenía una gran bonomía. Oye, Porfirio, usted que estudió en París, a ver, ¿cómo ve mi programa? Lo llamaban a la tumba de Napoleón. Le digo, bueno, primero ahí están las banderas que nos tomaron los franceses, se las tendrían que devolver. De ahí vino la idea de que le devolvieran las banderas. Y luego usted váyase a la casa de Víctor Hugo. ¿Dónde está? Pues en Talá. ¿Por qué? Porque Víctor Hugo fue el que protestó cuando la invasión francesa. Entonces, que le lean ahí la carta de Víctor Hugo, en donde claro, se pone del lado de los mexicanos. Todo eso ocurrió. Y bueno, a esa luz, pues ya estaba yo mitad en el gobierno, mitad en la universidad. Don Jaime Torres Bodet me mandó a llamar. Era secretario de Educación Pública. Y me dijo, oiga, Porfirio, necesito a alguien que sepa de educación superior. Usted vio y vivió los cambios educativos en Europa, los comentamos alguna vez. Dentro de esas reformas, yo le pedí que fuera usted a la Universidad de Toulouse, porque se modificaron los planes de estudio. Interesante, se dividieron en etapas, que todavía no llegamos a eso. Una licenciatura corta, un diplomado o maestría del mismo tamaño y los doctorados para después, pero se uniformó. Ahora está uniformada toda Europa en eso, se llama el proceso de Bolonia. Nosotros estamos muy atrasados en cuanto a los vasos comunicantes de la educación y la parcelación del sistema educativo en tramos más cortos para dar salidas hacia afuera. Claro. Bueno, y me invitó el subdirector de Educación Superior, tenía 28 años, investigación científica, y acepté, se fue en primer cargo, digamos, de gobierno. Muchos problemas, la burocracia, bueno, sabemos lo que es el gobierno de México, con un jefe muy ameritado que estaba sobre mí, pero que ya no hacía nada. Me ofreció don Jaime hacerme director general, nunca pudo hacerlo por razones, había muchos intereses creados, y pasé 4 años extraordinarios de mi vida en la creatividad, presentando reformas al sistema de educación superior, conociendo a fondo el sistema educativo del país. Yo revisaba los informes anuales de la Secretaría. Y realmente cuando tú ya llegas a otros niveles es que cuando eres subsecretario de la presidencia.
Sí, bueno, pero eso es un salto mortal muy Ese posterior. ya No, es más no, no. adelante. Cuando termina el gobierno del licenciado López Mateos, sucede en la Secretaría de Educación Pública, don Jaime Torres Bodet, Agustín Yáñez, el gran escritor jalisciense, y Agustín me invita a quedarme en la Secretaría. Él me tenía aprecio también, me invitó al secretario particular, me mandó un mensaje. Es muy complicado, yo quería... Mi problema es que yo seguía dedicando tiempo a la escuela. Es decir, cuando yo estaba trabajando en educación, como te digo, daba clase en el Normal Superior y daba clase en el Colegio de México. Eso me lo permitió don Jaime. Entonces, un cargo de secretario particular, ¿no? Porque era yo subdirector, me lo permitía. Era muy complicado. Entonces, el secretario de Relaciones Exteriores, don Antonio Carrillo Flores, que me conocía, hermano del rector, con el que yo negociamos el cambio de la ciudad universitaria, preguntó quién podría ir de consejero cultural a París. Y le dieron mi nombre varias gentes, el propio don Jaime, don Daniel Cosío Villegas. Me acuerdo que Pepe Gorostiza también, ya me llamó don Antonio y me dijo, oiga, todo el mundo lo recomienda. Le dije, bueno, pues es que estuve allá. Entonces me fui de nuevo a Europa, yo volví como agregado cultural. Sí, hasta ahí, hasta los 30, 31 años, queda claro que mi vocación era fundamentalmente académica, pero mi especialidad la política mexicana. Yo quería terminar mis estudios, fortalecer mi seminario, etc. ¿Y qué ocurrió? Ahí sí fue el milagro, ahí sí fue la gran vuelta de mi vida. No fue cuando me invitó el licenciado López Mateos, fue estando yo en Francia. Me toca como embajador el doctor Ignacio Morones Prieto, el doctor que había sido gobernador del estado de Nuevo León, que había sido secretario de Salubridad, que había sido uno de los precandidatos a la presidencia, se había ido en el gobierno de López Mateos, ya avanzado, había sido su contendiente, a París, y se había quedado un poco más. Entonces yo llegué en su fase, la fase final, y ya se iba a regresar. Estuve en realidad, coincidí nada más un año y medio con él. Y bueno, él nos llevaba con los diplomáticos de carrera, no le gustaban, parecían burócratas, quizá no los entendía, algunos pues, son muy valiosos. Y entonces le caí muy bien, entonces me empezó a encargar de todo, ¿no? Desde que lo representaran en un acto, le encantaba platicar conmigo, llegaban sus viejos amigos de la política, él era muy amigo del creador de la Banca Central Mexicana, don Rodrigo Gómez. Los dos eran de Linares, Nuevo León, y ese tipo de amigos y me invitaba y yo le fui, creo que eficaz y leal, para decir, ¿no? Y cuando él se viene, de repente viene la huelga médica, 66, 66. Entonces, truena el Instituto Mexicano de Seguro Social, y ya le estando retirado, ya había terminado. ¿Sí? Lo invitan a ser director del Instituto Mexicano de Seguro Social, porque era médico conocido, porque era un buen político, porque lo respetaban todos, vino a resolver un problema. Y llega a México y no tenía ahí equipo. Entonces yo, por un azar de la vida, vengo en un viaje con el ministro de la Cultura de Francia, André Malraux, que me da mucha visibilidad. Y entonces el doctor me invita a irme al seguro. Ahí va un problema muy complicado, porque varios me invitaron. Don Antonio Carrillo me invitó a ser embajador, tenía 31 años, por cierto, argentino. Pero le di mi palabra al doctor, me hizo secretario del Consejo del IMSS, que en realidad es la Secretaría General. Sí, sí. Y es la relación con las organizaciones de los empresarios, con los sindicatos. Ya fue mi primera experiencia política, pero fue un azar. No era miembro de ningún partido, hasta aquí cuando había militado, no aparece de ningún partido. Pues cuando tú hiciste carrera en el PRI, pues no, porque no conocen el viejo, el antiguo sistema. El antiguo sistema tenía muchas ramas, claro. Habían los médicos, ¿no? Por ejemplo, un médico famoso como el doctor Ignacio Chávez fue miembro del PRI, pues no. O los ingenieros famosos como el ingeniero Dovalí o el ingeniero Barrosierra fueron miembros del PRI, no. La mayor parte de los secretarios de Estado no eran miembros del partido. El partido de la rama política, la rama electoral del sistema. Pero el sistema tenía muchos compartimentos. Claro, tenía otros espacios. Claro. Entonces, ¿tenían compromiso de partido? No lo tenían. Tenían compromiso con el presidente y con el país. Eso sí. Había mucha responsabilidad en eso en general. Bueno, entonces caí en el instituto, era muy joven, te digo, esto fue el año de 66, iba yo a cumplir 33 años.
Y en el régimen de Díaz Ordaz. Exacto. Pero además, don Gustavo, problema. Incluso me dijo una cosa muy grata, me dijo, si la ley no lo prohibiera, ¿podría usted ser secretario de la Defensa? No, hombre, eso no debe ser en México, porque el ejército y la secretaría son una sola cosa, y eso es muy bueno para el país. No es como en otros. Y me dijo, bueno, ahí en los periódicos se dice que usted puede ser secretario de Gobernación, de Relaciones, de Educación, el IMSS. Le dije, bueno, pues eso es Vox Populi. Le dije, no, hombre, eso es Vox Grilla. Los que quieren crear ahí. Que decides usted. No, decídalo usted. Le dijo. Entonces, dijo, bueno, vamos a dejarlo. Y me empezó a dar todo el armado político, mientras él tenía juntas con los economistas, por ejemplo, el armado de las cámaras, las comisiones de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, mantuve la relación con todos los gobernadores, estoy hablando del mes de julio, agosto, pero la tensión seguía por la presión del presidente saliente, claro, que lo quería llevar a todos lados. Viene el momento tremendo de la presión, que es la devaluación del peso, el 1 de septiembre. Entonces, el presidente invita al presidente electo a ir a oírlo a la Cámara. Y yo me voy a verlo. Dije, no, presidente, eso no se hace. La responsabilidad es de él, porque es secretario de Hacienda. Y yo le dije que esa política llevaba a la devaluación. Usted no me hizo caso y usted lo hizo presidente. Pero eso ya es historia antigua. Ahora el responsable es usted, perdóneme. No, va a estar usted a su derecha. No, yo no importa dónde estoy, pues está en mi casa, en la televisión se ve mejor, ¿no? No lo lleve. Está usted siendo responsable de algo de lo que ciertamente es responsable como secretario de Hacienda, pero usted como Díaz Ordaz asuma toda la responsabilidad de lo que pasó. Perdóneme, el ejemplo es muy oportuno. Entonces la tensión creció y en septiembre me dice, quiero que usted sea secretario de Educación. O sea, me pasó de una cartera a otra, simplemente. Ya tuve una gran discusión sobre educación, qué había que hacer en educación. Y luego viene la revolución educativa con Porfirio Muñoz Ledo, que es cuando yo tengo el primer contacto contigo. Pues, no, tú ni te enteraste. Pero ¿cómo no? Tú estabas en el área de planeación educativa, en la área de centralización propiamente. ¿Me acabo de encontrar a Carranz? Venía en el avión contigo, es cierto. Y yo recuerdo que una vez que se convocó una reunión, recuerdo, y mi primer gran contacto contigo fue porque hubo una reunión en Cocoyoc, el día que tú renunciaste, y nos quedamos esperando que llegaras a clausurarla. Pero esas ya son otras historias. Te propongo que hagamos una pausa breve y continuamos aquí en Sin Censura la próxima semana. Ya saben a qué hora es, ya saben qué día es, ya saben en qué canal es. Lo quiero mucho, los quiero mucho. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Como lo ofrecimos la semana anterior, continuamos esta extraordinaria conversación con Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio, muchas gracias. Al contrario. Y que además, perdón, un paréntesis pequeño, cómo cambian los tiempos, ¿no? ¿Te acuerdas en 92, cuando casi tomaste por asalto este canal? Sí, cuando estaba Virgilio. Sí, que andábamos en campaña. Bueno, pero vamos al tema de la... Es un asalto pacífico. Fue pacífico. Este es pacífico. Este es pacífico. Aquel no. Por ahí tengo, seguramente debe estar en archivo la entrevista, aquella te la voy a rescatar, fue interesante. Y aquella mañana que manifestantes de nuestro partido entonces estaban en la plaza pública y no me dejaron que los intermediara porque tienen cita con el gobernador en la noche, ¿te acuerdas? Aquellos viejos revolucionarios que por la noche no lo eran tanto. Bueno, estábamos en la Secretaría de Educación, ahí la revolución educativa. Bueno, fue la gran oportunidad de mi vida, el cargo que con más entusiasmo y pasión he desempeñado, fue un año fantástico, tenía el poder, imagínate que en la campaña con candidato único, línea con todos los gobernadores, línea con todos los sindicatos, línea con todas las empresas. Entonces yo le pedí al presidente, le pregunté que si quería cambiar el país por la educación, me dijo que sí. Les puse lo que había que hacer, la educación y los medios, la educación y el sindicato, la ampliación de la edad de escolaridad, el tema del presupuesto, las grandes decisiones que había que tomar en la educación. A todo me dijo que sí, se paró emocionado y me dijo, le doy mi palabra de presidente, de mexicano, de que se hará todo eso.
Pero empezaron las intrigas, lancé el Plan Nacional de Educación, 7 grandes sesiones en Los Pinos, con los normalistas, con los científicos, con los universitarios, con los atletas. Le dije todavía, es el puesto más importante del país, porque tiene relación con los estudiantes, con los padres de familia, con todo el mundo. Me dijo, eso quiero que haga. Empezó todo. El plan era lo que se tenía que hacer. Estamos sufriendo de no haberlo hecho. Todo este tema que ha surgido, voy a escribir el lunes sobre esto, de que no se ha logrado superar la condición del maestro, porque no se implantó la licenciatura, viene de entonces, de que la Secretaría de Educación fue derrotada frente a los intereses creados, ¿te das cuenta? Fue una derrota de la Secretaría de la Educación Nacional, no fue mi derrota, y se sigue pagando hasta ahora. Claro, en las reuniones tenían que ir los secretarios de Estado, porque ¿cómo puedes hablar de educación agrícola si no está de la agricultura, de educación para el trabajo, si no está el de trabajo, de educación en las ciencias del mar, si no está el de pesca, etcétera, ¿no? O el de Hacienda, que es fundamental. Entonces armamos demasiado ruido, esa era la idea. Yo le dije, quiero ser su Vasconcelos, no se lo oculto. Vasconcelos fue el gran ministro de Álvaro Obregón, don Jaime Torres Bodet fue su secretario particular y fue el mejor ministro de Educación después, y yo fui como secretario de don Jaime. Es una herencia que me corresponde además, para la que estoy preparado. Yo nací en educación, esa es la tarea de mi vida. Si en eso acabara mi vida, no me importa. Sin embargo, las intrigas al año tuve que salir. Esto fue dramático. ¿Cómo fue el rompimiento? No, bueno, se iban acumulando. En primer lugar, las gentes cercanas al presidente, has mencionado una, otros miembros de la familia. El pacto fue que el líder del sindicato, que era el secretario de Acción Social del partido, Carlos Conjitud, se fuera al gabinete, que era lo que quería el Congreso del Trabajo, al ISSSTE, a cambio de que no interfirieran ya más en la vida sindical, que es una vida en parte gremial y en parte son los cuadros medios de la Secretaría, todos lo sabemos. Entonces, como Jaime Torres Bodet lo había establecido, que el líder del magisterio fuera el secretario de Educación, si no tiene esa función, ¿cuál tiene? ¿Cuál tuvo Vasconcelos? Claro, con todo respeto al gremio, un exsecretario del Trabajo, yo hice el mejor convenio colectivo con el sindicato, el de más altos salarios también de la historia de la Secretaría, le respeté sus derechos gremiales, no su derecho de injerencia en las decisiones técnicas de la Secretaría, ese es otro problema. Tu llegada a Naciones Unidas. Bueno, yo termino, cuando me llama López Portillo y me dice, Porfirio, yo creo que usted, no sabía cómo decirme, le dije, no, es muy sencillo, simplemente las fuerzas que se me oponen dominaron, ahí le dije, le señalé, aquí, no creo que acá siquiera, le dije ahí, se emocionó, dijo, usted es un gran mexicano, le voy a pedir al licenciado Reiserol, el secretario de Gobernación, que diga un discurso en su honor, en la Secretaría de Educación ya. Bueno, yo dejé de verlo mucho tiempo, me llamó un año después, estuve viajando por América Latina, Estados Unidos, dando clases, cursos, volví a mi vida académica, quiso vincularse conmigo de nuevo, me nombró consejero especial, sin sueldo, pero sí, pues me ayudaba para mis viajes, cosa que yo les ayudaba también, porque querían que yo estuviera el mayor tiempo fuera. Bueno, cambió la Secretaría de Educación, de Relaciones, salen Reiseroles en Gobernación, sale Roel, sale Ricardo García Sáenz en Programación, entra el embajador Jorge Castañeda, el grande, no aludo al pequeño, y me lo encontré en Washington. ¿Pequeño por...? No, no quiero, lo encontré ayer, está fuera de sí, simplemente no quiero opinar, la opinión pública ya lo ha juzgado. Entonces, su labor desastrosa en relaciones. Y me dice, oye, ¿te incorporé a la relación exterior? Le dije, me lo ofrecieron cuando salí de educación, no quise. Quedamos, regresé a México y el presidente me dijo, ¿iría usted a algún lado? Le dije, a Naciones Unidas. Y estábamos en el tema de la energía que él y yo habíamos trabajado en aquella comisión de inversión y financiamiento. Él quería un plan mundial de energía y me nombró. Naciones Unidas es muy amplio, muy rico, daría para otro programa. Simplemente cambió el sentido, porque hubo un conflicto provocado por Estados Unidos en confrontación con Cuba, que presidía el movimiento no alineado. Cuba era el candidato a ser miembro del Consejo de Seguridad. Los americanos no lo querían dejar pasar a ningún precio y se hizo una confrontación tremenda. Colombia-Cuba, pero Colombia como candidatura norteamericana, hubo 104 votaciones
empate, nunca, bueno, empate no, se necesita mayoría de 2 tercios. Hasta que en diciembre no pasaba nadie, entonces se me acercaron cubanos y colombianos y me pidieron que yo entrara, ¿no? Entonces entré al Consejo de Seguridad, experiencia que no había tenido México. Don Luis Padilla Nervo lo había sido el primer año, pero ni se reunía el Consejo por el comienzo de la Guerra Fría. Entonces me dediqué 2 años a eso, tremenda experiencia, fenomenal, daría para mucho. Aprendí muchísimo, apliqué todo lo que había aprendido en mi vida. Tan fue intenso y tu trabajo fue reconocido que llega un momento en que estás en el umbral de ser candidato y luego secretario general de la ONU. Esto ya sería la antología de mis fracasos. No quiere, porque no quiere. Organizamos este encuentro de Cancún, países desarrollados y países en desarrollo, que es una iniciativa de Willy Brandt, el ex canciller de Alemania, presidente de la Internacional Socialista, que a mí me propone en Nueva York. La empezamos a armar. Cuando ya está armada me la quita, no me querían invitar a lo de Cancún. El presidente me invita a Cancún, vestidos los dos de guayabera, a recibir a todos los jefes de Estado, porque él tenía compromiso conmigo. Yo le dije, voy para la Secretaría General, porque se va a ir Balham, y si va Balham le toca a Latinoamérica. Y me dijo que sí, pero la Secretaría de Relaciones, todas las envidias, y hicimos una operación para que Balham se retirara. El candidato era candidato de África, muy amigo mío, Salim de Tanzania, que estábamos hablados también. Yo fui a Tanzania a hablar con el presidente Nyerere, hablé con el presidente Mitterrand. Era claro que si se iba Mitterrand, entraba a México, entraba yo, era claro para todos. Yo recibí 10 días antes un telex de la Secretaría diciendo que sí había una candidatura latinoamericana, lanzara la candidatura del canciller, con el que yo he hablado 5 veces y no tenía ningún interés, ni tenía las condiciones físicas ni de otro tipo. Simplemente fue para bloquear. No me contestaron el teléfono, no me podía venir a Nueva York. Es una historia muy complicada. No pude presentar mi nombre en tiempo, salió mi amigo Pérez de Cuellar, lo apoyamos como una solución de compromiso, me vine a México. Aquí la frase que le recordé a López Portillo hace 2 años, ya estaba muy enfermo, le dije, oiga, no traigo grabadora porque nunca he grabado, pero déjemelo porque lo voy a escribir. ¿Cuál fue su razón? Es lo único que yo no entiendo. Ya me había dicho por qué educación, me había pedido disculpas, me ha dicho que era el peor error de su vida política, todo. Por cierto, antes de morir, frente a sus hijos, el señor López Portillo, tú puedes pedirles el testimonio, me lo dio su hijo José Ramón. Les dijo, yo le he dicho a Porfirio que el peor error de mi vida fue que pedirle su renuncio en educación. Nunca me he atrevido a decir que mi peor error es que Porfirio no haya sido presidente de México. Lo dijo a sus hijos antes de morir, me lo han contado, ¿no? Pero en fin, así es. No, él dijo, el sistema mexicano no soporta un papa mexicano. Fíjate la idea. Y yo me iba allá, que crecía a nivel mundial, después no me paraban aquí. En lo que no se equivocaron desde el punto de vista de la mecánica del sistema, porque si como embajador venimos y armamos la corriente democrática, imagínate si hubiera yo venido después de ser secretario general de Naciones Unidas. Por supuesto. No hubiera habido necesidad de invitar a un mexicano tan distinguido como es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Hubiera sido absolutamente innecesario. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Por razones obvias. Entonces, simplemente esa fue la frase. Él me dijo que no era cierto, que había sido una cosa de relaciones. Nunca le pude sacar otra versión, pero así fue. Yo renuncié, me renuncia, eso me manda a llamar y ahí es donde viene la confrontación. El candidato, Miguel de la Madrid, compañero mío de escuela, amigo de toda la vida, me dice, no vayas a renunciar, porque como somos de la misma generación y somos amigos, el presidente lo va a ver como una ruptura, la relación es ya muy mala. Entonces me pide que me quede y yo me quedo con una condición, irme un mes a Latinoamérica, siendo embajador todavía, para ver cómo componíamos toda la situación. De ahí nace el grupo contador. Ahora los presidentes, me voy a Nicaragua, me voy a Costa Rica, me voy a Venezuela, me voy a Colombia, me voy a Panamá, y empiezo a recorrer Latinoamérica en vacaciones. Y armamos eso que fue luego el grupo contador. Termina el periodo, el Liceo de la Madrid invita varias veces a platicar,
armaríamos un gobierno de conciliación nacional. Y finalmente, pues me quedo en Nueva York hasta el día último, porque no recibo ningún mensaje. Vengo, me despido el día que tomo posesión, presento nuevamente mi renuncia. Y bueno, fue un momento muy difícil, yo estuve fuera un mes, hasta que volví a hablar con el presidente, me dijo, hazme un favor, las cosas. Y yo no te pedí nada. Quédate 2 años más en Naciones Unidas, a terminar. Yo tenía nada más 2 años, hacía lógica. Entonces ahí fui presidente del Grupo de los 77, presidente de las negociaciones económicas mundiales, y se fue prolongando, porque a partir de mi salida de educación, la principal objetivo del gobierno es que yo estuviera fuera del país, en lo que era hacia mi persona, no a otros objetivos más importantes que yo. Siempre era algo para que estuviera yo fuera. Historia que luego a veces se repite. Claro, de la Madrid se define hacia el 84, cuando abre las fronteras, sin nada a cambio, cuando infla la bolsa de valores para poder transferir la propiedad de las empresas públicas, cuando cede a toda la presión norteamericana sobre privatizaciones, sin tener a quién vender además, perdón, a lo loco, cuando rompe el Pacto de Cartagena, que era un sistema de negociación global de la deuda, y ahí empiezan mis diferencias, siempre amistosas, yo lo veía, incluso lo vi en Estados Unidos cuando fue a Nueva York y venía, todo el mundo estaba democratizando. Entonces México se veía cada vez más para atrás, entregado a los neoliberales y con un sistema autoritario que estaba vendiendo toda la autoridad que había acumulado el proceso revolucionario para objetivos opuestos a los que había sido creado el partido del gobierno. Sí, esa fue, digamos, la gran falsificación del sistema. Entonces yo había madurado, creo que tuve indiscreciones, porque hablaba con los embajadores, se hablaba de conspiración de los embajadores, hablaba con amigos míos que pasaban por allá, todo el mundo va a Nueva York, yo venía con cierta frecuencia. Yo en realidad desde el 85 tenía más o menos armado lo que quería hacer. Vengo, empiezo a trabajar, no tenía nombre, era la idea de armar un movimiento democratizador en el país. Rodolfo González Guevara, embajador de México en España, que tenía la experiencia española de que se valían minorías dentro de los partidos corrientes, como la corriente crítica del PSOE, me da la pauta, me dice, mira Porfirio, no vas a convencer a la gente de que salga del PRI, ni puede ser un primer movimiento, vamos a trabajar todos para que haya una corriente que democratice el partido. Y no estaba mal en su concepción. Bueno, yo les he pedido a mis amigos recientemente, a los gobernadores, hoy se lo pediré, si me lo permite, al gobernador de Oaxaca, que nos hagan un monumento en el patio del PRI, sobre todo los tucomes. Fíjate que ellos han hecho 10 veces más de lo que nosotros propusimos. Nosotros solo proponíamos que aquellos viejos estatutos que decían que habría campañas internas de proselitismo, ¿sí?, se cumplieran, y que en vez de que el día de la convención en que se lanzaba la convocatoria fue el destapamiento, nos dieran 20 días para competir. Eso era todo lo que pedíamos. Y ahora ya hay organizaciones de gobernadores, corrientes. Le dije, pues somos los precursores. También dentro del PRI. Claro, nos debían hacer un monumento ahí, nosotros nos adelantamos a todo lo que están haciendo ahora. Esa era la idea. El ingeniero Cárdenas, me enteré de que él estaba en lo mismo, había publicado un folleto, lo encontré, nos vimos, y me dijo que terminando la gobernatura de Michoacán se sumaba. Se precipitaron las cosas por la curiosidad de los periodistas y lo lanzaron. Entonces el ingeniero respondió muy bien en una visita del secretario general de la CNC a Michoacán. Le preguntaron a los periodistas si él estaba en la corriente democrática, y dijo que sí. Entonces eso amarró. Si hubiera dicho que no, hubiera sido otro tipo de movimiento. Y todo lo que sabes, el armado de la corriente, nuestro gran programa que no hay que olvidar, porque lo que entonces dijimos, el programa de la corriente democrática es válido hoy. Yo lo acabo de ver, está en mi libro Compromisos. La salida del PRI, Porfirio. Salió porque ellos no quisieron entender, lo narra mejor que yo el licenciado de la Madrid en sus memorias, dice que le aconsejaron que no. Hablamos con él, hablé largo con él, dice que 2 horas, es cierto, lo dice en sus memorias. Le expliqué lo que creía que debía pasar en el país, no me hizo caso. Él tenía la idea de que lo que queríamos era estorbar
su proyecto de hacer presidente a Carlos Salinas, que era parte, pero que no era el objetivo fundamental, ¿no? Claro. Porque podía haber sido Salinas, a pesar de nosotros, y nosotros haber tenido una competencia interna y haber creado espacios internos, claro, y haber sido un elemento compensatorio finalmente. Nosotros no teníamos dentro del partido la posibilidad de torcer el rumbo de las decisiones, de influir, de compensar, de crear un espacio propio. Sí, de cambiarlo, tú sabes que eso no era posible en aquel sistema. Entonces, él era su convicción. Y él tenía un problema mayor: cómo sacar candidato a Carlos Salinas, que no tenía ninguna simpatía en el partido. Hasta se equivocaron y postularon a Sergio García Ramírez. Y la gente llegó al día del destape con un cartelón que decía, sí, viva el que salga. Ya no sabían de quién iba a salir. Entonces, ese era su problema. Claro. Pensó que aprisionándonos, pensó que combatiéndonos, que lanzándonos ataques en la 13 Asamblea del Partido. Acabo de encontrarme el licenciado de la Vega, Jorge, que quedamos de reunirnos un día para checar lo que pasó entonces. Él es el principal testigo. Claro. Él quería ayudar. Es testigo de cargo. De cargo, pero no lo dejaron y se plegó. Bueno, ahora, 88, Porfirio, para ir ya llegando a los tiempos actuales. 88, la elección presidencial. Ganamos. Mira, ahí hay dos hipótesis. Una, la de que el fraude es grande, pero que no prueba que ganamos. Es que algunos sostienen. Porque el PRI sabía que no se podía gobernar sin mayoría. Entonces, si Salinas iba a ganar el 36, el 38, necesitaba irse hasta el 51, cosa que no se hicieron hasta la elección de Guanajuato. Ahorita te cuento, porque esa es una clave de la democratización del país. El PRI tenía una sabiduría: no se puede gobernar sin mayoría, que ahora se está aprobando. El PRI podía lo que fuera, pero no perder la mayoría del Congreso, claro, ¿sí? Porque sabían que era muy complicado después. Esa es una tesis, que posiblemente ganó Salinas, pero ellos se echaron 15% más, ¿no? O 14%. Y la otra, lo que yo sostengo, es que sí estuvimos arriba. Tengo muchos datos. Claro, eso es opinable, nunca lo podrás comprobar. En dado caso, cuando menos, se copetearon 15% y luego destruyeron las urnas, ¿no? Las quemaron. Sí ganamos. Con la complicidad del jefe Diego, porque él fue el que aprobó en la tribuna, bueno, pero eso es otro tema. Era parte de la conspiración, porque ellos tenían un acuerdo de que cuando ganaran las elecciones se les reconocían a ellos. Entonces, yo no voy a juzgar ahora las decisiones del ingeniero Cárdenas. Tuvimos una dificultad histórica por el análisis de entonces. La historia lo aclarará. Yo creo que había que haber tensado la cuerda. Yo no estuve de acuerdo con la desmovilización, ni supe de las conversiones secretas. Nadie lo supo. Que fueron buenas, malas o regulares, nadie la supo, y esa es la parte muy equívoca de esa época. Creo, porque yo había hablado, le había mandado un mensaje a la Madrid, que si después del triunfo negociamos con el gobierno y no rompemos con el PAN, porque las conversiones secretas con Salinas, del ingeniero Cárdenas, fueron evidentemente filtradas hacia el PAN, lo que rompió cualquier frente común. Eso es obvio. Fue un error táctico inmenso, si nada más habláramos de errores tácticos, ¿no? Entonces había que haber hablado. Yo tenía emplazado a la Madrid para hablar, estaba a punto de que me diera cita, cuando recibo el mensaje de que ya habían hablado Salinas y Cárdenas y que no hubo conversación. Entonces no hubo la posibilidad de negociar. Puedo parecer fantasioso, pero yo te digo que si mantenemos la movilización no pasa nada, y si hubiéramos conseguido la nulidad de las elecciones. Ahora que salía el presidente del Ecuador caído, que se acostaron las gentes en el aeropuerto y no lo dejaron volar, me acordé que ese es exactamente el que propuse. ¿Cómo impides que Salinas tome posición? ¿Cuántos somos? 500,000. Nos acostamos en todas las calles de México, a ver qué ejército nos saca. Esa fue mi propuesta concreta, acostarnos, como lo hicieron. No hubiera entrado, te lo digo porque no hubiera entrado. La izquierda estaba muy golpeada el 68 y no quería jalar. Veía aventurera mi postura. Esto creo que habrá un momento en que lo tendremos que aclarar históricamente con mucho rigor. Porque en 97 sí tensamos la cuerda y sí ganamos. Y hay un artículo
no sé quién publicó, que se llama Porfirio, la razón en la historia. Ese Porfirio quiso tensar la cuerda en el 2000, no lo dejaron. En 97 nadie se lo impidió y ganó. La tensé hasta el último minuto y tú fuiste un testigo muy cercano. ¿Sí? Sí, sí. La tensamos a donde toparon. ¿Sí? Sí. Igual que el día de la interpelación a De la Madrid. No me reconocieron en el 88 como senador. No me reconocieron. Sí, recuerdo. Reconocieron los de Michoacán y mandaron a mi amigo Manuel Camacho a negociar conmigo. Y dije, no, yo no voy a negociar. Si no me reconocen, habrá elecciones extraordinarias y yo voy a volver a competir. Pero yo el 1 de septiembre ahí estoy, entraré como periodista, etc. Además le dije, me voy a ir caminando. Tienen 2 horas para matarme, pero ahí voy a estar. Por eso estaban muertos de miedo cuando levanté la mano. Creían que me iba a subir a la tribuna. Por eso me pusieron 200 gentes enfrente. En los momentos culminantes de la historia, en los momentos precursores de la historia, lo que cuenta es la cabeza. En los momentos del gran aliento, lo que cuenta es el corazón. En los momentos decisorios es hormonal, es rigurosamente hormonal. Perdóname que te lo dije. O se tiene la hormona y la comisión suficiente o no se tiene. De ese tamaño es el problema. Punto. Y no la hubo. En las etapas que me tocó, creo que cumplí mi parte. ¿Sí? Entonces, después de eso, bueno, viene la composición del PRD, claro, que es muy complicada, porque había el Frente Democrático Nacional. Yo estaba también en la idea de que no hacer un partido, porque nos iban a atacar. No constituir un solo frente, sino mantener una estructura plural, con varios partidos, hacer crecer la corriente democrática, eventualmente convertir la corriente en partido. Lo que pasa es que luego a esos partidos o a algunos de esos partidos los cooptan, ¿no? Sí, también ese es un tema que está... Claro, lo que pasa es que se pudieron haber mantenido un rato, incluso como una maniobra de distracción. Había un compromiso con el PMS, del cual yo tampoco... 5 de mayo de 89, nacimiento del PRD. Fue un momento extraordinario. Acaba de escribir Pablo Gómez algo interesante en el aniversario. Dice Pablo que ninguno de los que salimos del PRD hicimos un partido, porque no nos montamos sobre un gran movimiento social. En parte tiene razón y en parte no. Cuando se crea el PRD ya no hay movimiento social. El movimiento social se había reducido a lo mínimo. Fue una alianza entre lo que quedó de la corriente democrática y el PMS. Y la prueba que no había un gran movimiento social es que no pudimos hacer las asambleas para registrar el partido, o no nos atrevimos. Y tuvimos que tomar el registro del PMS. Entonces, fue un setback. De todas maneras, fue una marcha atrás. Porque cuando tú rompes un hilo de movilizaciones, ya es muy difícil que vuelvas a convocar. Que ha sido, por cierto, la habilidad de Andrés Manuel López Obrador. Pues, ha seguido el hilo de las movilizaciones. Tema que llegaremos en un momento. Ahora su problema es, ya no siendo víctima, cómo hace movilizaciones. Oye, Porfirio, presidente del PRD, es una etapa que a mí ya me toca vivir muy de cerca, muchos momentos estelares de la vida política del país, momentos estelares desde el punto de vista histórico, no porque hayan sido estelares en el sentido estricto. Tu candidatura, yo la recuerdo toda esta etapa de tu candidatura en 94 a la presidencia de la República. En primer lugar, cuando se funda el PRD, yo me quedé en mi casa al día siguiente, porque hubo una violación de acuerdos. Los estatutos preveían un presidente del partido y un secretario general. Habíamos negociado con todos los grupos, que hay cierta tradición parlamentaria, los grupos de izquierda, de un sistema semiparlamentario. Un gran presidente de partido, líder nacional, y un secretario general con funciones de coordinación del partido. En ese momento del partido tú ibas a ser secretario general. No estaba decidido, podía haber sido Eberto, pero el esquema estaba ahí. Yo presidí la comisión de estatutos. La ley decía que primero los estatutos se aprobaban en asambleas y luego distritales y luego uno nacional. Se violó la ley porque se cambiaron los estatutos por una moción que se hizo ahí, que no habían sido aprobados abajo, y se quitó la secretaria general. Es el único partido del mundo que yo conozca que no tuvo secretaria general, pero además no tuvo secretaria de organización. Hasta después cuando te la crearon, cuando tú eres secretario presidente del... Se tomó una decisión. Bueno, yo el domingo no iba a ir, llegaron muchos amigos a la casa. Yo no sé, tendré que escribirlo más adelante. Yo no sé si
el principal error de mi vida ha sido no tomar ciertas decisiones a tiempo. O sí, mi prudencia finalmente rindió frutos. Yo ahí debí haber cortado. Éticamente ahí debí haber cortado. Todos mis amigos, todos los que estaban, decían, bueno, ¿cómo vamos a quedarnos sin nada? Y por otra parte, era obvio que Salinas quería destruirnos. Entonces había una cohesión en contra del gobierno. Y si hubiera visto mal una ruptura, angas o mangas, no me fui, se repartió que había una coordinación de movimientos sociales con Eberto, otra de organización, nunca se hizo la secretaría de organización. Nosotros traíamos la idea de un partido socialdemócrata. Yo había trabajado tantos años con la socialdemocracia, un partido de profesionistas, de maestros, de militantes políticos, de gente de la sociedad civil, pero un partido muy orgánico, muy con democracia interna. Mi filosofía central, y lo sabes, es que un partido que propone la democracia no puede ser un partido caciquil, no puede ser un partido caudillista, no puede ser un partido de tribus y sobre todo no puede ser en lo interno un partido de fraude electoral. El abanderado de la democracia no puede ser el partido más fraudulento del país. Esa era mi pelea. Tú estuviste conmigo en la presidencia del partido. Todo lo que sufrimos. Claro. Tomábamos decisiones a nivel orgánico y se iban a otra casa, como en la época de Calles, ¿sí?, a resolver los problemas. Entonces se quiso hacer un sistema solar. Algún día Eberto me invitó a platicar, le dije, este es un sistema solar, Eberto. Hay un sol y todos giramos alrededor. Tú eres Saturno con tus anillos, que tienes tu singularidad. ¿Cómo cambias un partido solar en un partido democrático? Nunca ocurrió. El 94 fue el fin de un largo periodo de acoso de Salinas. Nunca pretendí ser candidato porque hubo una victimización. La gente quería la revancha del 88. Sí convenimos en que podía haber un candidato externo. Sí lo convenimos. Y además hubo reuniones. El comité ejecutivo en que se discutió, todos son testigos. ¿Quién era? No había. Hice un viaje a Madrid y hablé largamente con Jesús Silva Gerso, que podía ser un personaje en aquel entonces. Sí, lo recuerdo. Y no quiso. Finalmente se decidió que fuera el ingeniero candidato, con muy pocas posibilidades. Yo asumí la presidencia del partido, pero fue una época muy conflictiva, porque a partir del levantamiento armado en Chiapas, el gobierno nos llamó a negociar. Entonces, las dos negociaciones fundamentales. El 27 de enero, que fue aquel día que se firma el pacto, ¿te acuerdas? Así es. Eran ese momento. Lograr una autonomía relativa del IFE con un consejo independiente, y la segunda, la autonomía del Distrito Federal. Entonces, el candidato desmiente al presidente del partido el 18 de marzo. Claro, porque los adláteres, los lambiscones, no querían esa reforma, porque creían que yo iba a ser el gobernador del Distrito Federal. Bueno, de alguna manera iba a perder su candidato. Era la lógica. Era la lógica de lo que habíamos porque había planteado. ganado yo la elección con Eugenia Martínez en el 88 con 52% en la ciudad. Entonces ahí empieza el espíritu palaciego, el caudillaje, todo lo que sabes. Con una gran tranquilidad, como lo he tenido creo que siempre en mi vida, porque esta historia da cuenta de mis ideales, de mi consistencia, creo, en la persecución de ellos, pero también de mi prudencia. Seguimos adelante, es una mala actuación de nuestro candidato, se llega hacia abajo al 18%. Y aquí un paréntesis, Porfirio, la muerte de Colosio, porque también ese es un tema que estuvo muy cerca. Tú lo viviste, bueno, lo vivimos juntos, aquella madrugada cuando te llama Carpizo, te convoca a las 6 de la mañana a Gobernación para ir a la sede del PRI, tu presencia ahí, todos, Diana Laura acompañada de Córdoba, todo aquello que comentamos en ese momento. Yo lo uso mucho ese argumento a favor del diálogo. No se dan cuenta de lo grave de la situación que pasamos en el 94, levantamiento armado, asesinato de Posadas, asesinato de Colosio, asesinato de Ruiz Massieu. ¿Por qué no llegó el agua al río? Porque estábamos reunidos. ¿Ves? Nosotros nos reunimos diario con el secretario de Gobernación, o en Gobernación, o allá en el IFE, todavía era presidente del IFE. Entonces, el día que muere Colosio, era uno de tantos en los que estábamos dialogando, ¿entiendes? Entonces era muy fácil, nos habla el secretario de Gobernación,
nos pide que vayamos a las 6 de la mañana, llegamos los presidentes de los partidos. Eso no ocurría ahora por falta de diálogo, insisto, porque tiene una gran actualidad esto. Y recuerdo a Carlos Castillo Peraza, cuando dice Carpizo, vamos, quieren acompañarme, nos están velando el cadáver, dijimos que sí. Pero Carlos se entera al salir que es en el PRI, el auditorio Plutarco Elías Calles. Yo lo veo todavía, en su vida se había parado en el PRI, casi yo entré cargándolo, el pobre, pues yo lo entiendo, ¿no? Era un panista de hueso colorado, ¿no? Pero hizo de tripas corazón y ahí estuvo, ¿te das cuenta? Quiere decir que esa escena nos da, sobre todo, una idea de la importancia del diálogo. ¿Qué pasaría ahora? No digo con un acontecimiento semejante, que espero no ocurra, con esta polarización política. Por eso yo estoy ferozmente a favor de armar hoy una mesa de acuerdos en la que estamos todos los días con los líderes de los partidos, con los candidatos, porque puede pasar cualquier cosa en este país. No se te olvide, este país muy imprevisible. Rey Ceroles decía, no despiertan al México bárbaro. Sí. Y un filósofo menos afamado, pero no menos popular, que se llamaba Mario Moreno Cantinflas, decía, en México no pasa nada hasta que pasa. Sí, es muy buena frase. Sí. Entonces, ocurre esa elección y Zedillo gana, reconocemos por la elección, pero el PRD empieza de nuevo con la incertidumbre. Nos vamos a completar la negociación de la reforma del Estado, que era el compromiso desde el 94, y que Zedillo había dicho que él la culminaría, o de nuevo empezamos a patalear. Hubo el famoso Congreso Huastepec del PRD, donde la tesis del ingeniero Cárdenas era... Donde tú ganas el debate. Claro, un gobierno de salvación nacional que no se sabía si era que invitaran a agentes al gobierno, si era busca de chambas, o si era un gobierno insurrecto, no se sabía. Y la tesis de la ruptura pactada, que nos apoya Male García, Alejandro Encinas, Chucho Ortega, Raimundo Cárdenas, toda la gente sensata del partido, ¿no? Nos apoya y ganamos. Andrés Manuel es el que mueve el fiel de la balanza, porque se sube a la tribuna, López Obrador, y dice, bueno, aquí estamos discutiendo todos, pero sabemos que atrás de esto hay dos que se suban, ¿te acuerdas? Sí. Me sube el ingeniero, me subo yo, y pues, ganamos el debate. Fue un momento estelar en cierta forma. Momento estelar. Ahora nos vamos a la negociación, sacamos la reforma electoral definitiva, y me dice Ernesto Zedillo, esto es muy importante, ya cuando hubo, ¿y qué quiere usted, Ernesto? Y me dice algo muy importante, me dice, el presidente Salinas quería eliminarlos. Dije, bueno, que no sea tanto, Ernesto, no. Cuando quería eliminarlo, lo hacía por otras vías, ¿sí? Él quería un sistema bipartidista, a la americana. Quería un PRI disfrazado de Partido Demócrata y un PAN disfrazado de Partido Republicano. Era parte de su compromiso neoliberal, era parte del Tratado de Libre Comercio, si tú quieres, en sus implicaciones políticas. ¿Y usted, Ernesto? Yo quiero tripartismo. Porque usted fue el militante de izquierda en el Poli. Todavía en las fotos le dije con su morralito y con sus mechitas. No, me dices, porque hay que equilibrarles. O sea, pero tripartismo es un pésimo sistema operativamente, es un 30-30-30. No se preocupe. Claro, ellos pensaban en un PRI fuerte, acaba de ganar las elecciones con dos alas. Nunca supusieron que las dos alas se pudieran comer al fuselaje, ¿cómo te lo puedo decir? Que ese fue el conflicto de 97. Terminamos la negociación 96 y, oh sorpresa, gracias a esa negociación, gracias a nuestra testarudez en el Congreso de Huastepec, gracias a la negociación, el PAN, que ya era el segundo partido del país, porque desde 88 hasta 94 dio una vuelta de campana, sí. Tenemos la misma votación. Nosotros tuvimos, lo recuerdas, en nuestra Cámara, 2 diputados más que el PAN, y ellos un poquito más de votos en el sufragio popular. Y aquí hay otro momento paradigmático, aquella instalación del Congreso del 31. Es el momento más importante de la transición, y sobre esto estoy escribiendo mucho. Después de que el gran movimiento de izquierda social y popular no toma el poder, por razones, y no logra siquiera la nulificación de las elecciones, no quedaba sino el modelo chileno,
que era una alianza de centro-izquierda, centro-derecha. Yo había fundado la Alianza Democrática por los Efectivo, 86, con gente de la Corriente Democrática, del PMS y del PAN. Ahí me acaban de dar el disquete del día de la inauguración. Ahí están por el PAN Emilio Goicoechea, Gabriel Jiménez Remus, muchos de ellos, los viejos del Partido Comunista Mexicano y los de la Corriente Democrática. Entonces, el modelo, porque he estudiado toda mi vida estas cosas y sobre todo transiciones democráticas los últimos años, que ha funcionado mejor, es un modelo provisional entre centro-izquierda y centro-derecha, cuando el otro lado es muy fuerte, que es el modelo chileno, que ya les dura 15 años. Entonces, poder hacer una alianza por un sexenio, centro-izquierda, centro-derecha, para hacer un nuevo sistema y luego que vengan las ideologías. Bueno, eso lo hicimos en 97. Creamos la Alianza por la República, propuse que hubiera un solo candidato al gobierno de la ciudad, de todos los partidos de oposición, ¿sí?, para evitar una confrontación dentro del PRD. Porque el candidato natural del PRD al gobierno de la ciudad pues era tu servidor. No, y el candidato que iba a meterse, finalmente, por razones de mantener su hegemonía en el partido, era el ingeniero Cárdenas. Lo quise evitar hasta el último minuto. No, estuvo de acuerdo el Consejo del PRD, lo propuso Andrés Manuel, yo lo convencí, totalmente estaba convencido. El PAN al final no decidía, entonces me pide el PRD que me inscriba y una semana antes se inscribe el ingeniero y conocemos la historia. Obviamente los compañeros que manejaron la campaña muy exitosa del ingeniero, que eran los que manejaban la ciudad, que eran René Bejarano, Rosario Robles, Carlos Simas, que luego conocimos por los videotapes, fueron los que manejaron esa campaña. No digo más, ¿no? Entonces, Alejandro Encinas, Chucho Ortega... Estaban de tu lado, estaban de nuestro lado. De nuestro lado. Claro. Eso hay que recordarlo, porque la historia es la historia, no tenemos por qué ocultarla. Esa noche yo decidí no impugnarla para no romper al partido, ¿no? Pero advertí que era la última vez que aceptaba un fraude interno. Se lo advertí al presidente del partido, López Obrador, y al ingeniero Cárdenas, que llegó a la reunión. Llegó a tu casa. Y lo cumplí. Llegó a tu casa. Y lo cumplí. Esa fue la última vez que acepté un fraude interno. Había un nivel, un momento ético. De ahí salió mi postulación como cabeza de lista para la Cámara de Diputados. Y ahí sí, pues hicimos el proyecto, hablé con... Fueron los moderados del PRD y los externos del PRD, los moderados del PAN y los externos del PAN, y algunos buenos militantes perredistas. Debo decir que Pablo Gómez nos ayudó mucho en esa operación, por ejemplo, y otros. Logramos la alianza que creían que era imposible, de toda la oposición, la que me habían vedado y la que me volvieron a vedar en el 2000, porque esa es la verdadera historia. ¿Por qué? Porque sabíamos que íbamos a ganar la mayoría en el Congreso. El gobierno seguía jugando a que ellos eran el centro y que las salas no se podían juntar. Hablaban del agua y el aceite, ¿te acuerdas? Hasta claro que me acuerdo. Les dije, oigan, pues vi una receta, un recetario de cocina, y hay muchas ensaladas que se hacen con agua y con aceite. La mayor parte de ellas, pregúntele a cualquier cocinera, hicimos una ensalada con agua y con aceite. Logramos tomar el gobierno de la Cámara. Es un momento dramático, porque sí había la intención de un golpe de Estado, y tú lo sabes. El presidente del Senado, a quien acabo de ver hace unos días, que ahora se dedica a otras cosas, de turismo, buen amigo, dijo que la Cámara de Senadores no reconocía la mayoría de la Cámara de Diputados. El gobierno nos hizo saber que no iba el presidente, nosotros dijimos que se caía el peso, y de un jueves a un domingo se dieron. Debo decir en honor. Cuando ya tú estabas electo. Claro, el presidente. Como presidente de la Cámara. Durante 8 horas fui el único diputado de la Nación, porque cuando yo acababa de tomar posición, entraron los del PRI a negociar, ¿te acuerdas? Sí, Ricardo Monreal. Encabezaba a Fidel Herrera, claro. Así es. Y no logramos una negociación porque ellos querían que rehiciéramos el procedimiento. El caso es que por primera vez en la historia de México hubo una mayoría de oposición en el Congreso. Y ahí viene
ese extraordinario discurso tuyo frente a Zedillo en aquel informe es el momento estelar de Porfirio Muñoz Ledo. Se empieza a construir, o empezamos a construir lo que era tu candidatura hacia de cara. Eso vino empezamos a platicarlo, después, pues. Durante un año. A lo que quiero decir a esto, Porfirio, perdón, es al hecho de cómo todas las fuerzas internas del PRD, cuando Porfirio está en su momento estelar, como hombre de Estado, todos contra Porfirio. Pero ahí está. Bueno, la izquierda mexicana, déjame hablar de la izquierda, aunque el PRD no sea toda la izquierda, ni todo el PRD sea izquierda, pero simbólicamente, tuvo desde el 88 su mejor momento, que eso hay que volverlo a reflexionar. Angas o mangas, gana el gobierno de la ciudad en 97 y angas o mangas gana la presidencia de la Cámara de Diputados en 97. Fíjate, el ingeniero Cárdenas era el jefe de gobierno de la ciudad electo, el licenciado Muñoz Ledo era el presidente de la Cámara de Diputados y del Congreso de Unión electo. ¿Te puedes imaginar un mejor momento? Desde el 88, claro. Pero ahí empieza de nuevo. Claro, vivimos las tribus. Entonces yo postulé de manera más sencilla en una entrevista, Proceso, que me acabo de encontrar en el archivo. La tengo en mi escritorio, qué curioso. Con la foto, claro. Revista Proceso, nuestros amigos ya sabemos que acelera la noticia, ¿no? Simplemente dije que tenía la intención de postularme. ¿Y por qué? En Monterrey, entonces sacaron una cabeza con una foto mía, me veo bastante más joven que hoy, por cierto, que dice, es mi tiempo, Cárdenas ya no. Pero es la manera como lo rotulan ellos, ¿no? Pues lo mismo que está haciendo Andrés Manuel, pues, simplemente. Y se viene una guerra, pero una guerra espantosa. Juntan firmas de 90 de los miembros de la fracción para desconocerme. Sí. Entonces ahí había un problema ético muy complicado. Yo debo decir algo que no he dicho hasta ahora, en entrevista pública, pero para lo cual me siento muy autorizado, porque lo acabo de comentar hace poco menos de 2 meses con el jefe de gobierno de la ciudad. López Obrador, que estaba en Tabasco, en ese momento, muy consciente de la situación, me propone, frente a la coyuntura, ser el candidato al gobierno de la ciudad. Yo estuve contigo esa mañana en un café de la Condesa. Sí, en un café equivocado, porque me tuve que ir a otro, que se llama algo como La Chispita o la... Ahí fuimos. Sí, pero él creía que era en otro, ¿sí? Que es Los Almendros. Ajá. Y entonces, por teléfono, exacto, pero fue la tercera conversión. Esa fue la tercera y última. ¿Y que querían que tú fueras ahí? Él. ¿Sí? Para evitar la confusión. ¿Sí? Las razones por las que no acepté, las decisiones que uno toma son muy complicadas. Había una razón ética. Yo estaba totalmente roto por esa conducta. No me veía en una tribuna al lado de quienes me habían injuriado tanto. Segundo, yo no tenía ninguna seguridad de que los apoyos fueran hacia mi campaña, porque el gobierno de la ciudad había quedado en otras manos dentro del partido. Me pareció una operación políticamente muy complicada, éticamente muy detrimental y prácticamente muy aleatoria. Tú lo entiendes, ¿no? Todo el apoyo del gobierno de la ciudad me iba a ser negado. Claro. Entonces decidí que no, y bueno, no hubo otra que la de plantear la candidatura. Ahora ahí hubo un fenómeno que deriva bastante del régimen de partidos del país. Dicen que el hombre es un animal de costumbres, que tiende a hacer lo mismo que ya hizo, sobre todo si tuvo éxito. Ahí me tocó armar el Frente Democrático Nacional a partir de un partido pequeñito, que era el PARME, que era Evaristo Pérez Arreola, que en paz descanse, que fue a mi casa. Y de ahí vino la alianza con el Partido del Frente Cardenista, con el Partido Popular Socialista, después la alianza con el PMES. Entonces uno tiende a repetir lo que ya hizo y que le salió. Y pensé que se podía hacer una coalición de partidos. No calculé que en el nuevo sistema electoral que creamos, los partidos grandes tienen tantos recursos que jalan a los partidos pequeños, que tienen más garantías, ¿no? Y que no se podía hacer un movimiento tan democrático u horizontal como entonces. Y en todo eso hay toda una historia que nos daría para otro programa que vivimos juntos.
llegamos al momento de Vicente Fox. Ese es el momento. Nosotros planteamos, ahí tiene un antecedente. Después del movimiento del 88, después de lo que pasó en la Secretaría General, yo necesitaba un alejamiento de la ciudad y pensé en lo de Guanajuato. Mi familia es de allá, arraigo no lo tenía, pero antecedentes todos, derecho también. Tenía mi credencial de elector en la Paseo del Grande. Alguien dijo que era como el Che Guevara, que era mi Bolivia. Dije, me van a matar en Caimirí, posiblemente. En Caimirí, que hay que añadir a la lista de ciudades de José Alfredo Jiménez, ¿no? Y me metí un año a Guanajuato a construir el partido. Y ahí conocí a Vicente Fox. Le dije desde la primera vez que lo vi, tomando una carretera. Se lo recordé, por cierto, debo decir, en la última conversación que tuve con él, antes de que diera marcha atrás del desafuero. Le recordé cómo nos conocimos en una carretera, camino a Salvatierra, estaba parado el tráfico y un joven diputado estaba congestionando. Me bajé y lo conocí. Cuando empezó la campaña, dije, si tienes las agallas, vamos a cambiar la historia del Estado. Yo vengo de una gran derrota del 88 por falta de eso. Si tenemos más votos que el PRI, vamos a salir a la carretera. Pues es muy importante el dato. Después de muchas dificultades con su partido, a las 4 de la mañana del día de la elección, yo lo reconocí a las 12 de la noche, me dijo que sí, le levanté la mano, nos fuimos a tomar las carreteras. Muy importante, salió un tractor, yo salió una combi, en 2 días paramos de cabeza al Estado, el PAN ni llegaba, no llegaba nadie, hicimos un gran mitin y pedí las llaves de la Lóndiga al director del museo, el gran pintor que acaba de morir, mi amigo Pepe Chávez Morado, y fue cuando me habló el gobierno. Yo estaba dentro de la Lóndiga ya cuando me habló el gobierno, estaba llamando a la Fox para que tomáramos la Lóndiga. Eso no se debe olvidar. Sin memoria no hay política y sin memoria no hay democracia. Y jaló, perdóname, jaló. Es la parte que yo llamo hormonal, jaló. Se tiró al gobernador, yo me retiré del Estado, yo no había ganado, la negociación lo hicieron con el PAN. Y cayeron el de San Luis, un movimiento encabezado por Nava, el de Michoacán, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo, el de La Piedad, en una negociación organizada por los cardenistas, y finalmente de rebote cayó también el de Tabasco, que esa es otra historia. Neme. Claro. Los dos candidatos que me respondieron después de lo del 88, en la presión total, lo del doctor Nava fue por su cuenta, se llaman Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador. Que es otra historia. Claro, porque yo iba a reivindicar los municipios Macuspana, Nacajuca, Cárdenas, con el ejército habiendo tomado los municipios. Yo me entrevistaba con los generales y Andrés también aguantó todo. Incluso organizamos el éxodo para descongestionar el Estado, descongestionar, negociar con el gobierno de los municipios, y a consecuencia de eso el gobernador renunció porque no quería ceder esos municipios. Porque Tabasco es un poco una tierra de todo y nada, hay que decirlo por temperamento. Entonces, hay toda una historia. Hay un compromiso en el 2000 de que apoyaríamos al candidato que tuviera más votos. Perdóname que te lo diga. Y hubo una reunión permanente de los representantes, ¿sí? Cuando se nulifican las elecciones del PRD, son presidente y secretaria general interinos Pablo Gómez e Ifigenia, los que van a reuniones, estuvo Patricia Olamendi después, sí. Hubo reuniones. Lo que pasa es que el PRD no tenía candidato. Entonces, para estar en esas negociaciones, el ingeniero Cárdenas se hace postular por el PT, el PRD no se lo sanciona, siendo antiestatutario. Estábamos en Consejo Nacional cuando a él lo postularon en Monterrey. Entonces yo considero que puedo hacer lo mismo y me postulo por el PAN, para que siguiéramos todos en la mesa de negociaciones. Además fue entendido con todos los actores esa postulación. Ya el ingeniero tenía una posibilidad de estar en la mesa, yo no la tenía, éramos precandidatos, yo la tuve también en las mismas circunstancias. A él no le censuraron fuera por el PT, no podían censurarme lo otro. Y ahí es la historia fundamental. ¿Por qué?
se volatiliza la posibilidad de que haya un candidato unitario, que era la culminación del modelo chileno. Vamos a suponer que eso sí, hubiera habido un gobierno de coalición, como en Chile. Habría habido gente del PRD, gente de Convergencia, gente de todo. Hubiera habido un gobierno de coalición, pero otro tipo de visiones y otro tipo de interés lo rompieron. Yo me vi, lo sabes bien, en la única posibilidad, porque además el dinero que gastaron, ¿cuánto costó la campaña del PRI? 4 o 5 mil millones. ¿Cuánto costó la campaña del PAN? 3.500. Estoy diciendo cifras. Nosotros teníamos 12, 15 millones de un pequeño partido y extras que conseguimos. Entonces, no apareciendo en la televisión, no había posibilidad de hacer campaña. La única congruencia posible era apoyar. Ahora, se salvó la paz pública. El día que yo hice el acuerdo, Fox estaba un punto abajo. Según sus encuestas, estaba un punto arriba. Pero fui a Nueva York a un viaje una semana después, muy importante, para hablar con todas estas calificadoras de riesgo, y en todos los estudios hablé como con 5 importantes centros. En todas estaba Fox un punto abajo. Perdón, las tengo. O 2. No es cierto que estaba arriba. Empate técnico. Mi tesis, y está escrito, es que menos de 2% de diferencia, que sigue siendo hoy, cuidado con que haya menos de 2 puntos de diferencia, a pesar de la buena voluntad y de los mensajes de Zedillo, era difícil. Creo que tú calculaste que el máximo que podían violentar eran 2.000 urnas, ¿te acuerdas? Sí. Pero era posible. Esos 2 puntos podían echárselos de su lado. ¿No es así? Sí. Entonces, nosotros salvamos la paz pública del país. El país hubiera entrado en una enorme conmoción, porque mi compromiso con Fox, y está escrito, es Guanajuato. Es que si nos quitaban la victoria había que salir, cosa que no ocurrió en el 88. Y segundo, hacer la reforma del Estado. Lo que ocurrió después, que es a lo que vamos, ya para culminar esta extraordinaria conversación. ¿Qué ocurrió después? Mucho conservatismo en el partido que llegó. Una estrategia muy habilidosa, debo decir, del PRI, que tiene una gran experiencia. Y la inconsistencia, finalmente, a comienzo del gobierno del PRD. No llegaron a reformar el poder, llegaron a ocuparlo, a colonizarlo y a usufructuarlo, porque no tenían una idea de Estado. Ese es el fondo del problema. Dice un amigo común nuestro que tiramos el edificio viejo, hicimos agujeros como las batallas napoleónicas. Yo vivía allá en Waterloo y todavía quedan las granjas aquellas de la guerra, de la batalla, tirabas muros. Entonces entramos, entonces me encargaron los planos para hacer la nueva casa. ¡Sas! Aquí están los planos. No, Porfirio, está muy bien, hombre. Encontramos montones de cosas adentro. Mi principal discusión con los miembros del nuevo equipo durante lo que se llamó el equipo de transición era eso. Oigan, no, tú quieres debilitar. Nosotros queremos tener el poder que tenía el PRI. No lo van a tener. En primer lugar, porque la administración ya está muy anticuada. Segundo, porque el Estado Nacional está debilitado por todo el proceso neoliberal, no es ni la tercera parte de lo que fue antes. Y cuarto, porque no tienen mayoría. Entonces, ¿ustedes creen que van a ocupar el castillo del señor? Eso lo discutí muchas veces. Les hacía yo esta broma. Mis amigos del equipo de transición, se parecen ustedes a 2 cosas, les decía yo. Primero, a los campesinos de la Revolución Francesa, que es famoso. La reforma agraria más rápida de la historia humana se hizo en un día, cuando guillotinan a Luis XVI y a María Antonieta, salen corriendo todos los nobles de sus castillos, todos los campesinos toman, a los que les alquilaban las tierras, toman el castillo. ¿Y qué hacen? Sacan las bodegas de vino, ven en donde tenían las amantes, ¿no? Se regodean adentro, pero no pueden sostener después el castillo, permite, y por eso se restaura la monarquía. Primer punto. Y otro día que alguien dijo, necesitamos el mismo poder que tenía el PRI. Le dije, ¿te pareces a Pancho Villa, que cuando llega con Zapata a Palacio Nacional quiere sentarse en la silla del patrón? Entonces, tenían una idea, muchos de ellos, de ocupación del poder. El PRI jugó una estrategia habilidosa, sabiendo que estaba amenazado por acusaciones, sabiendo que podía ofrecer apoyos para ciertas reformas,
Y en el fondo les puso la zanahoria, y el PRD que tenía y que sigue teniendo el gran programa de reforma del Estado no tenía el peso. Ahora, nada se acabó, ¿eh? Entonces, intelectualmente se avanzó. Creo que es una conciencia nacional que hay que hacer una reforma del Estado. Ahora, ¿qué peligro tenemos ahora? Que volvemos al juego del presidencialismo tradicional. Y déjame decirte, es decir, y además el tiempo te ha dado la razón, en este tema de la reforma del Estado. Pero déjame, a lo mejor en el ámbito anecdótico, y es lo que te estaba yo interrumpiendo hace un momento, y voy a lo que tú comentabas de aquella frase de López Portillo de que no puede haber dos papas. A veces la historia también es cíclica y se repite. Yo recuerdo aquella noche en El Ángel, cuando triunfa Fox y la gente te empieza a aclamar, después de que había hablado Fox ya presidente, bueno, ganador de la elección, y te dice, Porfirio, la gente te pide, da el micrófono y tú hablas. La gente dice, está gritando, no nos falles, no nos falles, no nos falles. Yo digo dos cosas. Digo, es la primera vez que después de un presidente electo, un presidente habla a alguien, es parte del cambio. Y ahora sí te quiero decir, yo estoy hablando porque esa gente me lo está pidiendo, y te digo a nombre de ellos, no nos falles. Yo estoy todavía pensando como demócrata, ellos ya están pensando como autoridad, ¿te das cuenta? Ahí es donde es muy fina tu observación, porque digo, no nos falles, me hago eco de esa gente. Bueno, pero si te digo que es la historia de mi vida, no hay ninguna etapa de mi vida donde me ha ocurrido lo mismo, exactamente. Si tú recorres toda nuestra conversión para atrás, verás que siempre ha sido lo mismo, una especie de conspiración, ¿no? Contra el primero de la clase, perdóname que te lo dije. Ahora, he hecho por el país muchas cosas, ha sido un hombre quisiera todavía hacer más, soy un hombre de Estado, pero siempre en el momento definitivo he tenido la conspiración de los demás, a los cuales no quiero calificar, simplemente ese es el país que tenemos, no me amargo, sigo entusiasta, no soy un renegado de la tarea histórica que me tocó cumplir. Hablando de Pepe Vasconcelos, cómo se amargó, llegó a pensar que el país no lo merecía. No, nosotros no merecemos al país. Esa es mi diferencia con Pepe Vasconcelos. Yo sigo amando a mi país y no te diré que perdono a los demás, pero lo sé sobrellevar. Muy bien, Porfirio. ¿Qué viene ya para finalizar? Viene un momento muy complicado. Yo no apuesto a que salga bien lo que va a pasar en el país. Nosotros estamos como asociación de la reforma del Estado y cada vez hay más gente y más líderes de los partidos en sacar una reforma de corto plazo para que se cuide el dinero en la campaña. Puede haber enormes excesos, puede haber enormes impugnaciones, puede estar en duda la legitimidad de la elección, tiene que controlarse el gasto en radio y televisión y luego hay que hacer una mesa de acuerdos de los partidos. Y esa mesa de acuerdos, como estamos hablando de 94, es para que no ocurran accidentes y para que pactemos algunas reformas que permitan mejor gobernabilidad en el tiempo que viene. Y luego el gran compromiso, la Constitución tiene que ser reformada de la cabeza a los pies. Muy bien. Porfirio, muchas gracias. Qué feliz reencuentro. Te lo agradezco mucho. Espero que el público esté tan contento como nosotros. No, sin duda. Gracias, Raúl. Me da mucho gusto. Encantado. Amigos, ya saben a qué hora es, ya saben qué día es, ya saben en qué canal es. Los quiero mucho. Buenas noches.